En este caso nos encontramos con una cometida de gas desde el contador al calentador de agua que no pasa la normativa y hay un peligro grande en la instalación. La revisión del gas no pasa y hay 6 meses para poder repararlo o cortar en el gas por peligro. Así que vamos a cambiar la instalación para que no haya peligro en ella y cumpla la normativa. Hola a todos, bienvenidos al canal. Pues sí, como os comentaba, ha pasado el técnico de la revisión del gas obligatoria y en este caso ha marcado que no pasa. Y además tenemos 6 meses para reparar este problema o se procederá a hacer una denuncia y a cortar el gas. Bien, pues el problema está exactamente aquí, en este flexo. Sí, este flexo es de agua y no puede estar conectado en el gas, que es simple. Dentro de estos flexos están recubiertos con una goma. Esta goma para el agua va muy bien, pero la verdad que con el gas acaba resecándose, se puede cuartear con el tiempo, haciendo que haya una fuga de gas y claro, esto es muy peligroso. Lo que veo en esta instalación, hay un tubo que baja por aquí y hay un tapón, también hay una T y esto seguramente es porque aquí habría instalado una bombona de gas en lugar del gas natural. Y bueno, no se sabe por qué, el iluminado que instaló el calentador no se complicó mucho la vida y dijo, pues ya está, a lo fácil y sin complicarse. En fin, hoy en día hay de todo y todo el mundo toca todos los ramos aunque sea sin saber. Sí que es verdad que se puede hacer con flexos, pero bueno, estos flexos son especiales para el gas. Y bueno, te dejo alguno por aquí para que lo veas. Son semirrígidos, es decir, podemos darle la forma y mantienen la forma. Como son especiales para el gas, por dentro no se cuartea ni nada. Que no entiendo por qué no puso un flexo de estos y quedaría por lo menos dentro de la normativa. Imagino que no se puso porque son más caros y bueno, no quiero entrar en detalles, pero ahí queda. Nosotros lo vamos a hacer rígido, con tubo de cobre, para que no quede un flexo y quede todo más curioso. Así que lo primero que vamos a hacer es desmontar la instalación que va del contador al calentador de agua. Primero cortaremos los grifos de gas, vaya a ser que... así que pin y así que pan. Empezaremos a desenroscar las 2 roscas que tiene, con cuidado y con tacto para no mover el contador. Saldrá un poco de gas, pero no hay que preocuparse, ya que es el que queda dentro de la instalación. Una vez tengamos las 2 roscas aflojadas, retiraremos el tubo y dejaremos limpia la zona para poder trabajar bien. Empezaremos presentando las piezas, roscaremos ambas en los puntos y después iremos poniendo las tuberías, iremos midiendo. El primer tubo lo tenemos medido, le hemos hecho una raya para tener una medida, así que cortaremos con un cortatubos. Seguiremos presentando las demás piezas e iremos haciendo lo mismo. Una vez tengamos todo cortado y presentado, lo que haré será marcarlo. Estas marcas son porque lo que haremos será soldarlo fuera de aquí, por seguridad, porque el contador queda gas y los restos podría ser peligrosos si ponemos el soplete aquí. Que lo que vamos a hacer es soldarlo lejos del contador. De esta manera lo marcamos y cuando saquemos para soldarlo en otro sitio sabremos las posiciones exactas que hay que soldar. Pasaremos el limpiador por todas las tuberías para quitar la porquería y grasas que tiene el tubo y pondremos pasta decapante para que el estaño corra por toda la tubería. No voy a detenerme demasiado en cómo se hace una soldadura. Aquí arriba te dejo un enlace donde puedes aprender más detalladamente cómo soldar o desoldar una tubería de cobre.
Una vez lo tengamos todo hecho y con la pasta decapante colocada, nos quedará de esta manera, y gracias a las líneas que hemos hecho nos quedará en la posición que tenemos que hacer para soldar todo el tubo y que cuadre. Empezaremos a soldar los tubos. Una vez tengamos todos los tubos soldados, dejaremos que se enfríen naturalmente. No mojaremos el tubo hasta pasado unos minutos. Esto de que se enfríe naturalmente es para que la soldadura no se parta, ya que si está muy caliente y lo mojamos rápidamente, la soldadura se puede fisurar y tener una fuga. Cuando es agua, pues no hay mucho más problema que el engorro de cortar el agua y volver a soldar, pero cuando es gas se complica, ya que hay que asegurarse de quitar todo el gas en las tuberías, haciendo que el trabajo sea bastante más engorroso. Así que nos aseguraremos bien de que las soldaduras quedan en perfecto estado. Una vez esté frío, le pasaremos el estropajo limpiador para que la tubería se le vaya este calor de las calenturas y quede más curioso. Pues lo empezaremos a presentar y lo colocaremos. Es muy importante no dejarnos las juntas de goma. Estas juntas van puestas dentro del tubo en esta ranura que tienen. Cuando apretemos las roscas, siempre que tengamos junta, se tiene que apretar firme pero sin pasarse, ya que la goma es la que apoya entre los tubos de cobre y si nos pasamos apretando podemos partir o sacar la goma de la zona donde tiene que apoyar y causar fugas. Una vez lo tengamos todo listo, lo que haremos será abrir las llaves de paso. ¡Pim! ¡Pam! Después comprobaremos que no hay fuga. Esto lo haremos con un poco de jabón y agua. Mojaremos con espuma todas las juntas y soldaduras para ver si hay fuga o no. Si hay fuga, veremos cómo se empieza a llenar una burbuja. Después de comprobar que no tenemos fugas, abriremos un grifo y probaremos que sale agua caliente. Es posible que tarde un poco, ya que se tiene que purgar el aire de la tubería. Cuando veamos que sale agua caliente, sabremos que las tuberías están llenas de gas y todo purgado. Así que volveremos a comprobar que no tengamos ninguna fuga y asegurarnos del todo que funcione todo correcto. Incluso miraré la entrada del contador, ya que como se ha movido un poco al toquetearlo, es bueno comprobarlo. Y ya estaría, espero que te sirva de ayuda esta guía. Sobre todo, con el gas no se juega. Si no estás capacitado para tocar estas cosas, es mejor llamar a un profesional. No olvides a suscribirte. Un saludo y hasta la próxima.